Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir otro programa donde tenemos muchísimos temas, por supuesto, para desarrollar, para conocer y para trabajar, como siempre le digo, en la prevención. Y estamos muy atentos, como siempre, a todas las consultas que nos hacen, todas las preguntas, todas las dudas que tengan. Tenemos los mejores profesionales para responderlas, así que por favor entonces comuníquense con nosotros y en los próximos programas iremos respondiendo. Vamos a contarles ahora cuáles son los temas por los que vamos a transitar en el programa de hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema que es bastante frecuente, arritmia. Usted vio que tanta cantidad de gente uno escucha que dice, pero tuve algo en el corazón que no sé, se me aceleró, en un momento sentí algo. Bueno, siempre la consulta es lo aconsejable y la arritmia puede estar presente allí. Vamos entonces también a hablar de lo que significó para un profesional como es el doctor Abud, formarse con el doctor René Favaloro. Él es cirujano cardiovascular y significó muchísimo no solamente lo que aprendió desde la parte científica, sino como todos los que lo conocieron desde la parte humana. También un tema que las mujeres en algún momento vamos a la consulta y nos dicen hay que hacerse una densitometría y uno dice, ¿qué será esto? Bueno, es medir cómo están toda nuestra parte ósea, que es muy importante, sobre todo a una determinada edad. También estará con nosotros el querido doctor Facundo Manes, contestando preguntas de cómo, por ejemplo, ejercitar el cerebro. ¿Podemos tener un cerebro activo realmente? ¿Cómo podemos trabajar para ayudarlo también? Y también, como siempre, habitualmente hacemos, el compartir algo que a mí me pone particularmente feliz, que son historias de vida. Historias de vida donde uno atraviesa primero la angustia de la persona que no sabe qué es lo que le sucede, luego la búsqueda y el encuentro con los profesionales que solucionan y cómo una familia vuelve a sonreír. En este caso es la historia de Lucas, un chico. Nos enteramos que Lucas tenía una cardiopatía cuando nació. Yo estaba de 8 meses de embarazo y dio mal el monitoreo, entonces fuimos a una cesárea. Tenía unos problemas respiratorios y bueno, ahí nos enteramos que tenía una cardiopatía que es tronco único arterioso. Mi primer recuerdo creo que fue cuando fuimos a Estados Unidos. Había que hacerle una intervención quirúrgica. La operación fue exitosa y bueno. Empezó a hacer todo por ahí un poco más lento, pero después se equiparó bien a su edad con otros nenes. Ellos como que podían hacer un poco de mayor actividad física que yo. Cuando él se cansaba tenía que parar. Cuando él sentía que se agitaba, él es el que tenía que parar. Por eso por ahí lo que más le gusta en la adolescencia es ir al gimnasio y fútbol, y bueno, lo limitaba bastante. Podía correr y cuando me cansaba, por las arritmias tenía que parar. Tuvo que volver a intervenirse en varias oportunidades. Fueron intervenciones a corazón abierto. El doctor Gamboa, el doctor Gutiérrez fueron los que llevaron a cabo en ese momento las intervenciones, pero ya en la Fundación Favaloro. Y nosotros ante cada operación era muchos nervios, ¿no? Mucha ansiedad y bueno, nadie quiere que le pase nada a un hijo, ¿no?
Lucas llegó a la consulta muy preocupado, no solo él, sino toda la familia, porque él sabía que tenía esta patología, a su vez muy angustiados porque pensaban que en la Argentina no había una solución para esto. El doctor Méndez, él nos asesoró. Le explicamos que eso ya lo hacíamos aquí en la Argentina, que si ellos estaban confiados y tranquilos y confiaban en la institución, en nosotros, podíamos hacer eso, implantarle una válvula desde la ingle sin ningún tipo de apertura del cuerpo, excepto unos 1 centímetro más o menos, que es la punción que se hace. Y yo creo que estas operaciones son, como se hicieron muy pocas en Argentina, son un gran avance para la ciencia de acá de Argentina. El día que lo operamos fue el 23 de diciembre a las 11 de la mañana. Y al otro día, a las 10 de la mañana, le dieron el alta, que era Navidad. Así que a la noche estaba ya en la mesa de Navidad con todos nosotros. Seguimos con la historia de Lucas y uno habla siempre de la persona que atraviesa la situación, pero también hay un grupo familiar, ¿no? Recién veíamos toda la emoción de la madre cuando habla de la llegada de Lucas a la mesa navideña, lo que significó. Pero también es importante saber la edad que tenían estos padres cuando se encuentran con este diagnóstico, un diagnóstico con un bebé que realmente les provoca muchísimo miedo y muchos interrogantes. Eran muy chicos, ellos lo cuentan. Cuando me dijeron que Lucas tenía una cardiopatía congénita, nosotros teníamos 21 años con mi marido y uno como padre, el primer hijo, siendo chicos, costó. Y el equipo de Favaloro, cuando Lucas a los 4 años se operó ahí, fue, o sea, de verdad que entrábamos y todos lo conocían y era un grupo hermoso. Mi mensaje para los papás que pasan por esto, me parece que con buenos médicos y sentir que les importa el paciente, que eso para mí la Fundación Favaloro de verdad siempre fue así, no sos un número, o sea, saben de tu vida, de los hermanos, de cómo sos, te abrazaban y han llorado y se han reído con nosotros y eso es lo más importante. Fue todo muy complejo, pero muy sencillo a la vez, porque vino a la operación un proctor, un médico de Estados Unidos que supervisó el procedimiento. Así que estamos muy contentos y con muchas expectativas sobre la vida que pueda llevar Lucas en lo que es el desempeño físico a partir de ahora. Y seguramente va a seguir su vida lo más normal posible. La verdad que los controles no son para nada estrictos y él puede hacer cualquier tipo de actividad. Yo quiero agradecerle a Lucas y a su familia la confianza que tuvieron en nosotros para que obtuviéramos estos resultados. Yo sé que hoy están muy agradecidos, pero lo importante fue antes de la intervención, cuando uno tiene que confiar en el médico y en el grupo que lo trata. Ahora corro, no me canso, antes corría, no sé, 2 cuadras y ya me agotaba. Siento también menos arritmias, ya casi ni siento. Y agradezco al equipo de Favaloro, que son Méndez, Enestrosa y Alta. Esta posibilidad fantástica que tenemos en el programa de acercarles a ustedes este consultorio médico abierto. En este caso, la consulta la hacen con el doctor Facundo Manes, nada más ni nada menos. Así que vamos a tener la posibilidad de escuchar cuáles son sus consejos ante las preguntas de cómo mantener el cerebro activo. Vamos a escucharlo. Muchas gracias por las preguntas que nos envían. La verdad que son todas muy interesantes. Hay una que es muy importante responderla porque refiere a qué ejercicios podemos hacer para mantener un cerebro saludable. Bueno,
lo primero que tenemos que hacer es estar activos intelectualmente. ¿Qué quiere decir estar activo intelectualmente? No significa ir a la universidad o estudiar algo, sino tener una actividad intelectual que nos guste, que nos apasione, pero a su vez que nos cueste. Hay gente que dice, bueno, Facundo, yo hago crucigramas desde hace 10 años. Y ya hay un hábito, una estrategia. Lo ideal para ese sujeto sería aprender algo que no conoce, como un instrumento musical, como un idioma nuevo. Esto es desafío intelectual, esto le hace bien al cerebro. Además, la vida social, estar con amigos, estar comunicados, cooperar con otros individuos, es muy importante para proteger al cerebro. Y además, el ejercicio físico. El ejercicio físico desarrolla nuevas conexiones neuronales. Es ansiolítico, es antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo. Así que todo lo que implique desafío intelectual, hacer algo que nos cueste, algo que no nos parezca fácil, ejercicio físico y vida social, son las mejores maneras que tenemos de reducir, intentar reducir un probable deterioro cognitivo y así mantener un cerebro saludable. El principal capital de los países es el capital intelectual. Nos vamos ahora a otra sección que es historia clínica y les hablaba en el comienzo del programa de las arritmias. Creo que un alto porcentaje, ¿no?, de la población en algún momento siente una alteración en el ritmo cardíaco. Siempre es buena la consulta y para esto recurrimos entonces a una historia que es la que protagoniza Pedro y con el doctor José González que nos explica cómo es esta enfermedad. Pedro llegó con un cuadro caracterizado por cansancio y episodios de mareos. En el estado en que yo estaba, yo podría llamarlo caótico. Me sentía tan mal que no veía la hora de entrar al quirófano para tratar de solucionar este problema. Este paciente tenía una taquicardia que permanentemente se autolimitaba y volvía a comenzar. Cuando viene aquí, nosotros le proponemos, dado que lo que consideramos es que tenía una arritmia ventricular recurrente en forma permanente, le proponemos hacer una ablación, que es uno de los tratamientos predilectos para este tipo de arritmias con corazones estructuralmente sanos. El procedimiento de la ablación consiste en colocar catéteres por la ingle, llegar hasta el corazón, hasta la cavidad donde se está produciendo la arritmia y tratar de cauterizar el foco de la arritmia de modo tal de que eliminada la arritmia se acabó el problema. No puedo decir que no estaba preocupado, evidentemente la preocupación siempre existe, pero estaba muy confiado en el doctor González y en su equipo. Fue un tratamiento bastante sencillo, hubo que ir al lado izquierdo del corazón, al ventrículo izquierdo, por la arteria, se abordó a la arteria y por la arteria se abordó al ventrículo izquierdo y allí se logró la cauterización del foco, con lo cual el paciente no tuvo más arritmias en reiterados estudios que se lo repitieron en los meses siguientes. En equipo médico lo que hacemos es recorrer la fundación, encontrar los profesionales y conocer un poco sus historias de vida, cómo comenzó la vocación, cómo la desarrollaron, cómo fue la búsqueda y cómo en este caso, por ejemplo, el doctor José Abud tuvo la enorme fortuna de encontrarse con el doctor René Favaloro y esto fue determinante, por supuesto, para poder desarrollar su trabajo y para tener esa certeza de que su vocación era esa exactamente.
nací en Pergamino. Terminando el colegio secundario surgió la inquietud de la medicina. Me trasladé de Pergamino ya a Rosario para hacer mi carrera de médico. Hice la formación en cirugía general, desarrollando amistades y vínculos que conservo hasta hoy día. También hubo muchos maestros, particularmente uno muy orientado hacia la especialidad de la cirugía torácica y cardiovascular, un verdadero referente en su momento, el doctor Boretti en Rosario. Ahí creo que surgió la inquietud de continuar mi formación como cirujano cardiovascular. La intención era formarme en cirugía cardiovascular en algún centro de referencia. El profesor Boretti me recomendó que hiciera la especialidad y si podía en el servicio del doctor Favaloro aquí en Buenos Aires. La experiencia de trabajar con el doctor Favaloro fue increíble. Imagina usted, alguien muy joven, cirujano general recientemente formado y que llega a una ciudad como esta, un centro de esas características y interactuar con una figura como era el doctor Favaloro en ese momento fue una experiencia increíble. El mayor legado que me dejó fue el hecho de trabajar apasionadamente. Esta disciplina es eso, es una disciplina, es apasionante, es muy intensa, así que eso fue lo que me transmitió y a todos nosotros, esas ganas, esa capacidad de trabajar con pasión verdaderamente, poniendo lo mejor para nuestros pacientes. Sinceramente creo que ha sido uno de los legados más importantes, trabajar apasionadamente, y eso es algo que se traduce en los resultados que uno ve a diario. Muchos pacientes muchas veces consultan y acceden a la cirugía y llegan al tratamiento en situaciones verdaderamente de mucho riesgo y que, bueno, ahí está el gran desafío, trabajar, estudiar y perfeccionarse de modo tal que esa pequeña porción de cosas que no salen como uno quiere sea lo más pequeña posible. Eso es así, el aprendizaje hace que uno tome la revancha, como quien dice, en el caso siguiente y así sucesivamente, en una carrera que no termina nunca. Es cuestión de ir mejorando día a día lo máximo que uno pueda. Ahí está el gran desafío. Nací el 12 de marzo de 1918, hace solamente 94 años. Mi sueño es poder ganar a los 100 años mi 5º campeonato mundial. Porque vivo moderadamente, como moderadamente, bebo moderadamente, amo moderadamente, menos moderadamente y me cuido. Dejé de fumar a los 20 años cuando perdí a mi padre por el tabaco. Desde entonces no fumo más y me alegro cuando encuentro gente que deja de fumar. Por ahora le pido a Dios cada vez 10 años más. Cuando cumpla 100, le voy a pedir 110. Y a los 110 voy a pedir 120. Después, a lo mejor descanso. El Estado argentino trabaja todos los días para que nuestros abuelos tengan una mejor salud y un compromiso con su autocuidado. Desde el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para Adultos Mayores, desarrollamos acciones de prevención y promoción de la salud en mayores de 60 años. Caminar, correr, pasear, es parte de una ancianidad feliz. www.msal.gov.ar. Y en esta recorrida por el país nos vamos a mi provincia, Río Negro. Allí en el Valle Inferior está la ciudad capital, que es Viedma, y nos encontramos con Vilma Oviedo, que es una agente sanitaria y, como siempre, con una interesante historia de vida.
El agente sanitario es el primer contacto de la población, de la comunidad, con el centro de salud. Somos el primer eslabón de la atención primaria de la salud. Para ser un agente sanitario tenés que ser paciente, comprensivo, prudente con lo que estás escuchando, ser dulce, caritativo, tener disponibilidad de tiempo, siempre buscar un momento donde realmente la persona te pueda llegar a brindar todos los datos que vos necesitas referidos a salud y por ahí contarte otras cosas. Mi trabajo como agente sanitario me ha dado muchísima satisfacción y creo que me va a seguir dando. Yo te digo que hace 12 años que soy agente sanitario y nosotros también hacemos tratamiento de tuberculosis. Entonces había una familia detectando con este problema, con esta patología, donde había 2 criaturas de 1 añito y 2 añitos y medio. Y la verdad que era todos los días intentar un pasito nuevo hasta que esas criaturas se sanaran. Y hoy en día, Moniquita, que es una de las pacientes, hoy tiene 8 años. Y son los 8 años que ella viene y me abraza. Y la verdad que la satisfacción esa de un abrazo de una nena que la recuperamos, le recuperamos su salud con 2 añitos y medio, bebé, imagínate, para mí es satisfactorio. Que el abrazo de agradecimiento de una criatura, esas caritas de decir, ahí viene Vilma, viene la agente sanitaria, o sea, para nosotros es muy satisfactoria. Lo lindo que tiene ser agente sanitario es poder trabajar con la comunidad, brindarle lo que nosotros podamos, es saber escuchar las cosas que ellos nos cuentan y creo que es más factible poder invertir en salud, que es esto, promocionar, prevenir y educar y no gastar en enfermedad. Les decía en el comienzo del programa que todas las mujeres en algún momento vamos a la consulta y allí aparece entonces la indicación, una densitometría. Bueno, hay que medir cómo está toda nuestra formación ósea, cómo estamos realmente y la posibilidad de, por supuesto, la consulta, el diagnóstico, pero antes, para llegar al diagnóstico, el estudio. Y el estudio se hace de una manera también muy simple y se puede llegar a prevenir males futuros. La densitometría es un estudio que es el gold estándar para el diagnóstico de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la descalcificación de los huesos que viene, digamos, de la mano de la menopausia. La densitometría es un estudio mínimamente invasivo, que no tiene dolor, desconocido para la paciente porque en general el debut lo hace cuando entra en la menopausia. Es muy raro que la paciente presente osteoporosis en otras edades de la vida, pero sí hay algunos casos de osteoporosis en algunas otras pacientes con enfermedades de base, por ejemplo, pacientes malnutridas, pacientes con antecedentes de anorexia y de bulimia, donde tienen bajos estrógenos, entonces es probable que puedan tener una osteoporosis. Es un estudio muy sencillo, la paciente se acuesta sobre el densitómetro, que es como una cama, y lo que se hace son 2 incidencias, 2 focos, principalmente en columna lumbar y en cadera izquierda, y entonces lo que nos va a arrojar es el grado de osteoporosis que tiene la paciente, de osteopenia o si tiene un hueso sano. Frente a esta patología, la densitometría se complementa además con un laboratorio de metabolismo fosfocálcico y además de determinación de vitamina D, nos va a permitir hacer el diagnóstico y eventual tratamiento de la osteopenia o osteoporosis.
Muy bien, hemos llegado al final del programa. Cuánta felicidad, porque me encanta compartir tanto conocimiento, compartir tantos buenos consejos para tratar de prevenir y de cuidarnos y de estar de la mejor manera, porque si estamos saludables, estamos mucho más cercanos a la felicidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao. Auspicia este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.